desórdenes intersexo, hermafrodita, pseudohermafrodita, por la cuestión de que no sea algo peyorativo y para los pacientes primordialmente, y también los nuevos términos abarcan de una manera más general, o sea, sí general, pero ya definiendo como que ciertas situaciones para entender la patología de la enfermedad como tal. Entonces, está este artículo que es el consenso para el manejo, y en el que ya se proponen los nuevos términos. Veíamos que ya no se le llama o se conocen como desórdenes intersexo, son trastornos de la diferenciación sexual, y los términos que previamente se utilizaban como hermafroditismo, pseudohermafroditismo, regresión o reversión sexual, ya no se ocupan y ocupamos trastornos de la diferenciación sexual. Y lo que les decía, de acuerdo a la patología, la fisiopatología, el término pues nuevo que están utilizando como referencia el sexo cromosómico. Entonces, ahora ya se utiliza desórdenes de la diferenciación sexual y tenemos 3 clasificaciones primordialmente: trastornos de la diferenciación sexual 46XX, es decir, complemento cromosómico XX, y trastornos de la diferenciación sexual 46XY con complemento cromosómico XY. Y ahí pues ya hay subclasificaciones en el sentido de, por ejemplo, acción de hormonas, que lo tendríamos acá, o como tal un trastorno en el desarrollo gonadal, ya sea testicular cuando es un complemento XY o ovárico cuando es un complemento XX. Y entonces también platicamos que de las 3 categorías de trastornos de la diferenciación sexual, pues ya vimos los que tienen que ver con el sexo cromosómico como tal, es decir, Turner y Klinefelter. Recording is on. Okay. Entonces, bueno, en este sentido, por ejemplo, de que ya vimos, bueno, trastornos de la diferenciación sexual por complemento cromosómico, tendríamos que revisar algunos conceptos previamente a adentrarnos en los trastornos de la diferenciación sexual 46XY y 46XX. Los primeros que vamos a ver son los 46XX por esta situación de esta subclasificación de estos trastornos, que sería por exceso de andrógenos. Aquí tendremos a la hiperplasia suprarrenal congénita, y la hiperplasia suprarrenal congénita pues es de las más frecuentes, ¿no? Prácticamente de este grupo, sin contar cromosómicas, de estos grupos 46XY TDS y 46XX TDS, hiperplasia suprarrenal congénita es por mucho la más frecuente. Entonces, este es el grupo que primero vamos a ver. Primero, hiperplasia suprarrenal congénita, y ya después iremos. Pero nada más hacer justamente esa, recalcar la situación de que incluso dentro de estas mismas categorías se dividen en desórdenes o trastornos del desarrollo gonadal y trastornos de la síntesis de hormonas, ¿no? Andrógenos y otras hormonas, por ejemplo, la hormona antimuleriana, acá lo tendríamos dentro del trastorno, con esta categoría 46XY, y lo mismo acá, en 46XX son de trastornos del desarrollo gonadal, en este caso ovárico, y en este caso más específicamente por otra subcategoría de exceso de andrógeno, que aquí es donde está hiperplasia suprarrenal, ¿no? Entonces, tenemos como que estas 2 subdivisiones en cada una de las categorías. Entonces, se puede así, por ejemplo, abordar los trastornos de la diferenciación sexual de acuerdo a esto.
trastornos del desarrollo gonadal. Y entonces aquí hablaríamos sin dividir, por ejemplo, 46XX o 46XY, nada más trastornos del desarrollo gonadal, pues se dividiría así, a final de cuentas, en testicular y en ovárico, y tendríamos todos estos padecimientos: la disgenesia completa, gonadal completa, la disgenesia gonadal parcial, la regresión gonadal y el trastorno ovotesticular. El trastorno ovotesticular, pero 46XY, trastorno de diferenciación sexual testicular y la disgenesia gonadal. Y también entonces tendríamos otras categorías en las que serían trastornos por la síntesis de andrógeno o su acción. Con todos estos aquí tendríamos la insensibilidad de andrógeno, que es la más frecuente, pero también lo que tiene que ver con hormona antimülleriana y hipoplasia de células de Leydig o incluso aplasias de células de Leydig. Y por otra parte, el exceso de andrógenos, aquí hiperplasia suprarrenal congénita, pero también exceso de andrógeno por ejemplo, factor materno, exógeno. Entonces, esta es como que otra forma de abordar a los trastornos, pero en general, para que sea un poco más, pues, simplificado, dividirlos por sus categorías, que son 46XY, TDS, DSD en inglés, y 46XX, TDS, ¿no? Y cada uno tendrá subcategorías de acuerdo a lo que esté, a la fisiopatogenia del padecimiento. Tendremos entonces, dentro de la categoría 46XY, TDS, desórdenes del desarrollo testicular y desórdenes de la síntesis de andrógenos, trastornos, o su acción también. Y en la parte de trastornos de la diferenciación sexual, 46XX o 46XX-TDS, los trastornos del desarrollo ovárico y los trastornos por exceso de andrógeno, ya sea por, pues, como tal, endógeno o exógeno, que sería materno, ¿no? Hay otros padecimientos y otros síndromes que no entran dentro de estas clasificaciones, son otros mecanismos, pero que también a final de cuentas son trastornos de la diferenciación sexual, por ejemplo, la extrofia cloacal, atresia vaginal, el síndrome de Murks y otros síndromes, por ejemplo, también tendríamos ahí. Entonces no entran como tal dentro de alguna de estas clasificaciones, pero también son trastornos de la diferenciación sexual. Entonces, antes de que empecemos con hiperplasia, bueno, acá esta tabla está resumiendo por categoría, en este caso sería 46XY, TDS, trastornos de la diferenciación sexual 46XY, los genes que pueden estar, que si se mutan, se deletan, etcétera, pueden dar un fenotipo de disgenesia o de, pues justamente, trastorno de la diferenciación sexual. Y aquí hasta la derecha, los otros síntomas y signos asociados, porque en la columna de en medio vemos la característica, pues, de todos es un testículo disgenético, una gónada disgenética, una diferenciación anormal de la gónada, en este caso testículo, porque estamos hablando de 46XY. Pero no, en muchos de los casos no es únicamente pues la única presentación. Se verá también algunos otros signos y síntomas asociados. Por ejemplo, en la disgenesia gonadal, que serían el primero que está ahí marcado. Aquí, primerito, está causado por mutaciones en WT1. Está en el cromosoma 11, tiene una herencia autosómica dominante. La gónada será disgenética, el testículo no estará bien diferenciado. Aquí ponen si hay estructuras mullerianas o no. Podría o no haber estructuras mullerianas. Los genitales externos son femeninos o con ambigüedad, pero vean las características asociadas: tumor de Wilms, anormalidades renales, tumores gonadales,
Y esto sería parte de, son 3 fenotipos que pueden dar las mutaciones en este gen, que es síndrome de WAGR o WAG, Dennis-Drash, el síndrome de Dennis-Drash y el síndrome de Fraser. Tienen ciertas peculiaridades cada uno, lo vamos a revisar, pero por ejemplo también tienen esta situación, además de la gónada disgenética. Prácticamente todos tienen así, por ejemplo, este que es SOX9, y esto también es autosómico dominante, SOX9, autosómico dominante en el cromosoma 17, da el testículo disgenético e incluso ovotestis. El fenotipo de genitales externos es femenino o ambiguo y vean, los datos asociados es una displasia ósea, es la displasia campomélica. En algunos casos podría no ser una displasia tan severa, podría ser el fenotipo más atenuado por ciertos tipos de mutaciones, pero vean, incluso fenotipos de displasia campomélica, acá abajito hay un fenotipo que además del testículo disgenético da alfa-talasemia y retraso neurocognitivo, otro que da, por ejemplo, lisencefalia, este es ligado a X, está en cromosoma X, es justamente ARX el gen, y también epilepsia e inestabilidad de la temperatura. Y por ejemplo, estos de acá abajo, que son DAX1 y WNT4 y también de DMRT1, además de la gonadez genética, a lo mejor no dan ninguna otra situación orgánica, pero sí retraso neurocognitivo. Entonces, no son fenotipos únicamente de ambigüedad de genitales o de gónadas disgenéticas, también hay fenotipos de otras situaciones, ¿no? Ya sea retraso neurocognitivo, alteraciones orgánicas, etcétera. El único que no da fenotipo asociado, otros signos y síntomas asociados, son mutaciones o pérdidas de SRY. Entonces, parecería un tanto contradictorio que si SRY es el determinante testicular, pues no dé más síntomas asociados, ¿no? Decíamos, es literal el que dirige, el que inicia y dirige, pero justamente, pues no se ha visto una expresión de SRY en otros tejidos, solamente el sistema nervioso central, pero incluso cuando hay mutaciones en SRY no se ve alguna afección como tal neurocognitiva. Entonces, este es el único que no tiene características asociadas ni fenotipos de variantes, ¿no? Entonces solamente es el testículo disgenético e incluso pues sí puede ser ovotestis porque si ese rey está mutado y pueden generarse diferenciación a células foliculares o de la teca porque no estimula, ahorita vamos a regresar a la vía génica, no estimula a SOX9 para que eh, pues, ¿cómo sería la palabra SOX9? Continúa y mantenga la diferenciación testicular y entonces pues se puede generar tejido ovárico. Entonces, incluso sí, lo que sí veríamos con mutaciones de SRY, pues es ovotesis, que pues sí serían los dos tipos de tejidos gonadales, ¿no? Y por ejemplo, acá tendríamos en la siguiente tabla lo que tiene que ver, la tabla anterior es gonada disgenética, es decir, trastornos del desarrollo gonadal, y esta tabla, la siguiente, es por defecto en la síntesis de andrógenos o su acción. Entonces, pues sí tendríamos todo lo que tiene que ver con la producción de andrógenos, la más, ¿dónde está acá? ¿Dónde está acá? Está acá, abajito, por ejemplo, receptores de andrógenos, insensibilidad a andrógenos. Este sí está en cromosoma X, por lo tanto su herencia es ligada a X. Pero vean, también tenemos lo de la hormona antimuleriana y su receptor, y otros que participan en la producción de testosterona y en la conversión de testosterona.
Muchos de estos son autosómicos recesivos. Acá prácticamente no tenemos dominantes, sino herencia autosómica recesiva. Y vean la diferencia acá. El testículo sí va a estar, o sea, no va a haber una gónada disgenética. El testículo se va a desarrollar apropiadamente, pero y no vamos a tener conductos o derivados mullerianos, al menos en las primeras, en las que tienen que ver con hormona antimulleriana y sus receptores, pues sí vamos a tener derivados mullerianos, pero en todas las primeras no, ni tampoco en el del receptor de andrógenos. Pero los fenotipos de órganos externos, pues sí, son femeninos o ambiguos. En pocos casos habrá el fenotipo normal masculino. Aquí, por ejemplo, en los de la hormona antimulleriana, en mutaciones de POR, que es la oxidorreductasa de P450, también se puede obtener un fenotipo masculino, pero también ambiguo. Y también prácticamente todos tendrán alguna otra característica asociada, como por ejemplo Smith-Lemli-Opitz, acá está, es un síndrome. Tiene también dismorfias faciales, por ejemplo, tiene sindactilia, además tiene retraso en el neurodesarrollo y también poca ganancia ponderal y de estatura, cardiopatías y alteraciones gastrointestinales, malformaciones incluso gastrointestinales. Hay otras que tienen la insuficiencia suprarrenal, que también pues es una característica. Acá también está eh, eh, mm, incluidos hiperplasia suprarrenal congénita, que es CAH, pero en fenotipo ya sea ambiguo, bueno, más bien niño, ¿no? O sea, 46XY, que así se establezca por cariotipo, más bien, no niños, sino que se establezca por cariotipo, que es 46XY, y al hacer todas las investigaciones se vea que es una enzima que tiene que ver con esta vía de la 17 alfa, bueno, la 17 hidroxiprogesterona. Y entonces estos fenotipos de hiperplasia suprarrenal congénita, pues vamos a ver que tienen esta situación de insuficiencia suprarrenal, falla suprarrenal. Entonces también esas, por ejemplo, algunos otros que tienen hipertensión dentro de sus características, o una, por ejemplo, que tiene asociado incluso un fenotipo de craneosinostosis, y todas las demás que a final de cuentas tienen otras alteraciones hormonales, justamente bueno, por la situación del gen y la enzima que falla, ¿no? Que está mutado y que pues, no se produce adecuadamente. Y entonces falla la vía metabólica. Y en lo último, que es los receptores de andrógenos, el fenotipo pues es la insensibilidad completa, andrógenos o parcial. Podría sí haber una respuesta, depende del fenotipo. Eh, y ese es pues un fenotipo bien claro, ¿no? Bien establecido. Y acá en los que tienen que ver, los que son de la categoría trastornos de diferenciación sexual 46XX, tendríamos también los que tienen la gónada disgenética, que son los primeros, SRY, justamente ahorita vamos a platicar de eso, y SOX9, que dan un fenotipo masculino o de ambigüedad, y los otros que mencionamos donde entra hiperplasia suprarrenal congénita por exceso de andrógenos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los primeros que son de gónada disgenética, que es la disgenesia gonadal o disgenesia testicular, y el trastorno ovotesticular, no tienen tampoco otros fenotipos asociados ni características asociadas, pero pues la gónada sí está disgenética. Es un testículo o es un ovotestis. En el otro no está como que bien determinado si es tejido testicular u ovárico, y pues nos dan un fenotipo completamente ya sea masculino o con ambigüedad. Y los que tienen que ver con excesos de andrógenos, el más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es mutación en CYP21A2, es una enzima, participa en toda esta vía de síntesis de andrógenos, y entonces pues ahí ya veremos que igual el fenotipo de hiperplasia suprarrenal congénita tiene varias subcategorías, la clásica, la virilizante simple, la perdedora de sal, y ya cada uno tendrá sus fenotipos asociados, pero sobre todo lo que tiene que ver con síntesis
y respuesta a andrógenos. Pero acá también, pues, tiene uno, por ejemplo, el mismo que causaba craneosinostosis en 46XY. Acá también Recording has stopped. puede... ¿Alguien paró la grabación? Bueno, pueden tener y cursar con otras deficiencias enzimáticas, no deficiencias hormonales. Ok, antes de eso, porque no les había puesto. Acá. Esta es una de las de los esquemas un tanto más actuales en los que habíamos visto estos. Para XY, este primero, y luego este para XX. Este está englobando ambos. En color azul están los que participan en diferenciación testicular y en color rojo están los que participan en diferenciación ovárica. La situación esta de que les mencionaba al inicio de este tema es que la diferenciación sexual es algo muy complejo, todavía hay muchas cosas que descubrir y describir. Aquí está representado en el sentido específico de lo que les quería mencionar es de la vía ovárica, de la diferenciación ovárica, en el que no tenemos aquí están puestos RESPO1 y FOXL2, que no habíamos hablado de ellos antes, pero como que al nivel de SRY, pero ninguno es un determinante ovárico. Lo que RESPO, FOXL2, WNT4 y beta-catenina hacen es inhibir la acción de SF1 y de SOX9. Entonces, los esfuerzos de la diferenciación ovárica están encaminados a inhibir SOX9, que SRY inicia la diferenciación testicular, pero quien la mantiene y la promueve prácticamente es SOX9. SOX9 se correlaciona con factores de crecimiento, otros genes, PG2, hormona antimuleriana, incluso hay una retroalimentación de SOX9 y también acción con SF1. Y bueno, requiere el inicio que se exprese SRY para que se exprese SOX9, pero prácticamente SOX9 quien mantiene la diferenciación testicular. Por lo tanto, lo que sí se ha visto es la inhibición. Todos estos genes inhiben y se encargan de inhibir SOX9 justamente para que no se desvíe a diferenciación testicular, ¿no? Que sigan el camino de diferenciación ovárica y que no se desvíe hacia diferenciación testicular. Entonces no son equivalentes a SRY, tampoco son como tal equivalentes a SOX9, pero son vitales para que la diferenciación ovárica se mantenga y no se vaya hacia diferenciación testicular. Entonces, pues desde acá, desde la cresta urogenital y luego el desarrollo de gónada bipotencial, hay varios transcritos, varios genes que intervienen. GATA4 y FOXL2 son como de los últimos. Veíamos que WT1 y SF1 son, pues, como que fueron de los primeros que se determinaron como que apoyaban ese paso, pero pues ya posteriormente se requiere la adecuada interacción de SF1 con SRY y después SRY que estimule y dirija a SOX9 que a su vez ya tiene interacción con otros genes, ¿no? Y acá en la vía ovárica pues es la inhibición, primordialmente la inhibición de SOX9, porque no es como que todos estos genes solo los tengan los hombres. Todos estos genes los tenemos ambos, tanto complementos cromosómicos XX como complementos cromosómicos XY. Entonces, se requiere que haya genes que inhiban acción de unos pues en este sentido específico, que sí hay un desarrollo de tejido diferencial. Entonces, esa es la función primordial de genes que tienen que ver con desarrollo ovárico. Aún así, todavía hay la interrogante de si efectivamente no habrá un gen
que dirija, así como SRY para diferenciación ovárica. Pero bueno, aparentemente al momento no es así. Al momento las situaciones hay SRY, si hay SRY, entonces estimula SOX9 y ya va diferenciación hacia testículo. Si no está SRY, entonces WNT4, RESPO1, FOXL2 tienen que inhibir, junto con beta-catenina, que es DAX, tienen que inhibir a SOX9 para que haya la diferenciación ovárica. Ese sería como que en general. Y bueno, SOX9 también súper importante, hormona antimuleriana, porque si no, pues ya vimos, habría presencia en un complemento cromosómico XY de derivados mullerianos si hormona antimuleriana no está adecuada. Y también la situación de la exposición y la respuesta adecuada a andrógenos, en este caso para diferenciación testicular, y en el otro que no haya un exceso, ¿no?, de andrógenos para que no haya una masculinización, en general una ambigüedad de genitales. Ay, perdón. Entonces, lo que vimos, por eso menciono, o sea, por eso regresé por la tablita esta donde está SOX9. SOX9, el fenotipo, bueno, sí, el fenotipo será femenino o ambiguo, pero sobre todo la cuestión de desarrollo gonadal será una gónada disgenética, pero incluso como SOX9 es tan importante en este sentido de la diferenciación testicular, si no está funcionando adecuadamente, puede haber desarrollo de tejido ovárico e incluso darnos un ovotestis, ¿no?, que sería un trastorno de la diferenciación sexual ovotesticular, lo que correspondería previamente a un hermafroditismo, o sea, tendríamos los dos tejidos, tanto testicular como ovárico. Por eso regresé a esas bueno, es que no las habíamos visto, esas diapositivas de SOX9, que es súper importante en ese sentido, ¿no? Y SRY, la cuestión pues peculiar es que no, pues porque aparentemente no se expresa y no se requiere en desarrollos de otros tejidos, ni neuronal, ni de hueso, ni renal, por ejemplo, pues no da un fenotipo asociado, no da características asociadas, además de la disgenesia testicular, que todos los demás sí vemos, ¿no?, que tienen fenotipos asociados. Entonces, cuando vamos a iniciar el estudio de un paciente con ambigüedad de genitales, mm, lo primordial es que, ¿cómo sospecharíamos un paciente que tiene o sea, que hay un trastorno de la diferenciación sexual? Ya varía mucho del trastorno mismo, pero inicialmente pues no tenemos un diagnóstico. Podríamos sospechar, tal vez, ya vimos síndrome de Turner y ya vimos síndrome de Klinefelter, sobre todo síndrome de Turner, hay algunos datos que nos pueden hacer pensar en etapa neonatal que pudiera tratarse de síndrome de Turner, ¿no? Principalmente si hubo antecedente durante embarazo de hidrops y si al nacimiento tenemos linfedema. Bueno, eso nos puede hacer sospechar. De todos modos, el paso inicial es, porque ya vimos cómo se clasifican trastornos de la diferenciación sexual, es determinar complemento cromosómico sexual. Entonces, lo primero será un cariotipo para determinar cuál es el complemento cromosómico sexual. El cariotipo tiene que ser además acompañado, en estos casos muy importante, ya igual platicamos en Turner, que había que descartar presencia de Y por la situación del riesgo de tumores. Eh, Esto es importante no solo para tumores, sino para el abordaje y el diagnóstico del padecimiento. Entonces, además del cariotipo convencional, que será el cariotipo con las bandas GTG, bandas oscuras y bandas claras, se tiene que hacer un FISH. Un FISH, es decir, una hibridación con fluorescencia in situ, con sondas específicas para identificar cromosoma X y cromosoma Y. Puede haber más cromosomas X o más cromosomas Y, entonces sondas para centrómeros de X y Y. Sobre todo, centrómeros podría dirigirse, por ejemplo, hacia SRY, el de Y, pero hay que identificar si se encuentra la figura cromosómica
pues completa entre comillas, pero identificando centrómero tendremos una idea muy amplia de que existe ese cromosoma, ¿no? A lo mejor solamente porque si lanzamos ondas para una región en específica de X o de y hay una translocación, podríamos detectar la presencia de la región, pero a lo mejor por allá se quedaron justamente sí el cromosoma X o Y. Entonces, para identificar cromosomas, usualmente las ondas son centroméricas para identificar secuencias centroméricas de cada cromosoma. Sí son diferentes, por eso es pues específicas. Las ondas, las secuencias centroméricas de cada cromosoma tienen sus peculiaridades, entonces, y su distintivo, entonces, haciendo secuencias de centrómero y convirtiéndolas en sondas que tienen fluorescencia, pues se identificarán de manera adecuada cromosomas X y Y. Entonces, eso es lo primero, hay que hacer un cariotipo y determinar el complemento cromosómico. Déjame quitar este. Okay. Una vez identificado el complemento cromosómico sexual, entonces habrá ciertos estudios que se tengan que realizar. Por ejemplo, cuando se identifica este tipo de mosaico 45X con 46XY, es un trastorno, sí, de la diferenciación sexual por mosaico por cromosomas sexuales. Entonces hay que evaluar la función gonadal y se tiene que hacer una prueba de reserva testicular. Está presente allí y aunque sea una línea celular tenga 45X, está presente allí y si tiene adecuadamente su SRY, pues entonces sí podríamos tener una función testicular, ¿no? O sea, sí podríamos tener tejido testicular. Tanto ovárico como testicular, porque sí tenemos una línea también 45X, entonces necesitamos hacer esto, ver la función gonadal, se hace una prueba de reserva testicular y también se miden hormonas LH, FSH, testosterona y la hormona antimuleriana, ¿no? O hormona inhibidora de estructuras mullerianas. Si tenemos, aquí vamos al otro mosaico, cariotipo 46XX con 46XY, dos líneas celulares. Entonces, literal, es una quimera, a final de cuentas, y es un trastorno de la diferenciación testicular, de la diferenciación sexual ovotesticular. Tendremos seguramente ambos tejidos, tanto ovárico como testicular, por lo tanto, es lo que correspondía previamente al hermafroditismo, como tal, el hermafroditismo verdadero. Ahora, estos son más o menos sencillos en el sentido de ya establecer el diagnóstico, pero cuando tenemos, pues, complemento 46XY y, por ejemplo, hay ambigüedad o hay un fenotipo femenino, pues entonces ahí ya hay que empezar a hacer las investigaciones más amplias, lo mismo que con 46XX. Entonces, se tienen que primordialmente ver presencia de mullerianos cuando estamos hablando de 46XY, presencia de mullerianos, entonces estaríamos ante una probable disgenia. O sea, si hay presencia de mullerianos, es lo primero que hay que investigar. ¿Cómo investigaríamos esto? Resonancia magnética. Entonces, se ve, ¿hay o no mullerianos? Presencia o ausencia de mullerianos. Si hay mullerianos, entonces es una probable disgenesia gonadal. Igual hay que valorar la función gonadal. Todo esto se hará con hormonas. Aquí las primordiales, pero bueno, se pueden hacer más estudios hormonales, pero las primordiales para encaminar el diagnóstico igual son LH, FSH, testosterona y hormona antimulleriana. Dependiendo de estos resultados, entonces pues ya vamos a ver cada patología, los patrones de las hormonas. Se tendrá que hacer el estudio genético para evaluar los genes que estén asociados a esa función anormal hormonal y además gonadal, ¿no? Ya pueden ser paneles de genes o incluso microarreglos. Y cuando no hay mullerianos, entonces es un defecto en la síntesis de andrógeno o en la función del receptor. De todos modos, hay que hacer función gonadal, que es con una prueba de reserva testicular,
Y en estos casos, porque estaríamos hablando del receptor de andrógenos, del receptor de testosterona, ya nos iríamos a hacer la secuenciación de AR, que es el receptor de andrógenos. Hay otro gen también asociado que se ha visto, pero primordialmente eso. Y cuando hay un complemento por por cariotipo sexual 46XX, lo mismo, hay que hacer investigación de mullerianos, están presentes o no con resonancia, y también aquí podríamos ver alteraciones suprarrenales de una vez, función suprarrenal. Si están presentes mullerianos y hay alteraciones suprarrenales, lo más probable es que sea hiperplasia suprarrenal congénita, y nos vamos a las pruebas específicas, que sería 17-hidroxiprogesterona, electrolitos, renina, perfil suprarrenal y una prueba de estimulación con ACTH. Para confirmar el confirmatorio, a final de cuentas, para todos los padecimientos génicos, pues sería el molecular de específicamente el gen. Si no hay mullerianos, entonces lo más probable es que sea un trastorno de la diferenciación sexual testicular. Hay que ver función gonadal, reserva testicular, ver hormonas, LH, FSH y hormona antimulleriana, y dependiendo el patrón de las hormonas y de la función gonadal, ya requeriríamos, hay que determinar la sospecha, y requeriríamos también el estudio genético, el estudio génico molecular, ya sea por secuenciación masiva o microarreglos. Acá, por ejemplo, para los padecimientos de diferenciación sexual, ya en muchos laboratorios hay paneles que justamente involucran pues todos los genes que tienen que ver con diferenciación sexual, todos los que vimos en la cascada génica, esos. ¿Qué tanto es conveniente? Pues la verdad es que si se tiene a la mano y si se tiene disponible, la clínica nos puede apoyar mucho para al menos ya descartar algunos de estos, pero en muchas ocasiones, aunque sigamos todos estos pasos del abordaje, se hace complicado. Sí hay en algunos padecimientos sutilezas entre uno y otro, y entonces en esos casos pues son súper útiles los paneles, porque ya nos determinarían dónde está la mutación como tal, ¿no? Y este es ya de hiperplasia suprarrenal congénita, ya eso lo continuamos mañana, y terminamos de ver trastornos de la diferenciación sexual 46XX. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos veríamos mañana. Cuídense mucho y estoy pendiente.